¿Recordáis que nuestro último puente con Kenex lo habíamos diseñado con 3 vanos? Estaba apoyado sobre 2 estribos en los extremos y 2 pilas colocadas a lo largo del tablero. El reto que os proponemos ahora es construir un puente de la misma longitud, pero solo un vano. Y es que a veces, debido a diversas condicionantes, los puentes no pueden tener tantas pilas como uno quisiera. Cuando esto sucede, cuando tenemos que salvar distancias muy grandes sin proyectar apoyos intermedios, tenemos que recurrir a tipologías de puentes especiales. En este vídeo vamos a descubrir las celosías. Dejadme volver a la ecuación de la flecha en el centro de luz de un tablero apoyado solo en los estribos. Habíamos visto que en esta ecuación L está elevado a la cuarta potencia, por tanto, si L fuera muy grande, se producirían flechas inadmisibles, y por esto tuvimos que poner pilas. Pero en esta ocasión, L no se puede tocar. Por suerte, la ecuación tiene 2 variables más, la E y la I. Bien, la E es el módulo de elasticidad del material con el que se construye el puente. Cuanto mejor sea el material, mayor será el valor de E y por tanto menos flecha tendremos. Por ejemplo, la madera tiene un módulo de elasticidad del orden de los 10 gigapascales, el hormigón del orden de los 20 gigapascales y el acero tiene un módulo de elasticidad del orden de los 210 gigapascales, es decir, un orden de magnitud más. Pero como nosotros queremos seguir utilizando el mismo material, es decir, utilizar Kenex, esta variable tampoco la podemos tocar. La última variable es la I, que es el momento de inercia de la sección transversal con la que se construye el tablero. Recordad que ya os advertí de la relevancia de diseñar una sección transversal adecuada a cada tipo de puente. Bien, el momento de inercia es una cualidad geométrica de la sección transversal. Cuanto mayor inercia tenga la sección, menor será su flecha. Os voy a poner un ejemplo. Si analizamos la sección transversal de nuestro puente, podemos asemejarla a un rectángulo de base B y canto H. Se puede demostrar que la inercia de esta sección transversal es 1/12 de B h al cubo. Fijaros que la dimensión que más colabora en la inercia es h, pero en nuestro caso es mucho más pequeña que B. Luego parece que nuestra sección no es para nada eficiente en relación con el objetivo que hemos propuesto. Sin embargo, si giramos el tablero, la cosa cambia en términos de cuantificar la inercia. Ahora el canto es mucho mayor y por tanto la inercia también lo será. Como veis, la flecha es casi inapreciable. Pero claro, solo girar el tablero no es la solución porque nos quedaríamos sin superficie de uso del puente. Sin embargo, sobre esta idea gravita la concepción de los puentes en celosía. Así, una celosía es una estructura reticular compuesta por barras rectas interconectadas mediante nudos formando triángulos. La ventaja fundamental de este tipo de estructuras es que las barras trabajan fundamentalmente a tracción y a compresión, con lo que la sección de las mismas puede ser reducida. Además, el funcionamiento a flexión del conjunto del tablero es muy eficiente debido al gran canto que se consigue. Veamos cómo queda nuestra celosía en nuestro fantástico escenario. Queda bonito, ¿verdad? Este tipo de puentes, fijaros, fueron los que se diseñaron para salvar los desniveles de los primeros trazados ferroviarios que fueron construidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los trenes son vehículos muy pesados, por lo que necesitan tipologías de puentes acorde con las cargas que van a recibir. De aquel entonces surgen las primeras variantes de esta tipología, por ejemplo, las celosías tipo Long, las Owe, las Warren, o como la que hemos diseñado con Kenex, que es la tipo Pratt. En este caso, la celosía está formada por barras inclinadas formando Vs, que estarían sometidas a tracción, y por barras verticales sometidas a compresión. Aquí tenéis un tren talgo de Renfe
transitando por una celosía que cubre el trayecto entre Linares y Almería. Esta celosía forma parte del puente sobre el arroyo Salado en la provincia de Jaén. Este puente fue inaugurado en 1899 y durante muchos años ostentó el récord de luz en España con 105 metros. Y también fue récord en altura, pues la pila más alta tiene 110 metros sobre el nivel del arroyo. Fue todo un reto para la ingeniería civil de principios del siglo XX. En esta foto del interior del puente podéis observar, además de la estructura propia del mismo, los carriles, las traviesas y los demás elementos necesarios para que circulen los trenes. Este es el puente Pasarela de la Arganzuela en Madrid-Río. Muestro esta foto para todos aquellos que piensen que los puentes en celosía son cosas del pasado. Esta moderna pasarela fue inaugurada en 2011 y realmente es una celosía, pero es una celosía espacial cónica con sección transversal circular, donde los cordones superior e inferior son rectos, al igual que en la celosía que hemos visto antes. Pero en este caso, las diagonales son curvas. A pesar de todo ello, el principio de funcionamiento es el mismo. Esta foto permite entender mejor cómo una tipología muy antigua ha sido adaptada para conseguir una pasarela, a mi juicio, moderna y elegante. Y esto es todo por el momento. En el siguiente vídeo más sobre puentes de grandes luces. ¡Nos vemos!